Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy interesante, la ciencia y el derecho penal. Para esto, en este episodio voy a compartirles una conferencia que dicté en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en julio del 2019. En esta conferencia comenté diversos temas sobre filosofía, derecho penal, la sociedad, ciencia, dogmática penal, sobre la codificación penal en México, concluyendo con una hipótesis: la importancia de la teoría del delito en el Código Penal único. Así que ponte cómodo, toma tu café y acompáñanos en Campo Jurídico. Comencemos. Buenas tardes a todas y todos. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Ciencia y Derecho Penal, la importancia de la teoría del delito en el Código Penal único. Voy a presentar al maestro Marco Antonio López Valdés. Es abogado penalista, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Es egresado de la Academia de Destrezas en Litigación de la California Western School of Law en San Diego, miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es además actualmente candidato a doctor en Humanidades por la misma Universidad de Anáhuac. Es socio, director y fundador de la firma boutique especializada en Derecho Penal, López Valdés Abogados, SC. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Bienvenido, Marco. Gracias. Bueno, antes que otra cosa, quiero agradecerles su presencia. Regularmente estos temas son temas un poco complicados de abordar porque implican filosofía, y la filosofía, pues desde luego, resulta ser una materia muy árida. Sin embargo, voy a utilizar una metodología que me ha funcionado muy bien en mis clases y es la que les quiero compartir, un acercamiento desde otra perspectiva a la filosofía. Vamos a dividir esta participación en 5 puntos. Les voy a platicar primero respecto de la filosofía, porque la filosofía es importantísima precisamente para la construcción de la realidad que vivimos, es decir, todos los presupuestos y conceptos que tenemos y entendemos de la realidad parten de una idea. Por eso me parece importante hablar de filosofía. Posteriormente platicaré respecto al derecho penal y su importancia en la sociedad. Aquí algunos apuntes que hice respecto de las reglas del juego, ya les explicaré cuando lleguemos a ese punto: la justicia, génesis del derecho penal y la teoría de los sistemas. Posteriormente iremos decantando el conocimiento para platicar respecto de la ciencia y propiamente el derecho penal, la ciencia del derecho penal, para entrar ya a la teoría del delito. Como la conferencia se trata precisamente de la ciencia y derecho penal, la importancia de la teoría del delito en el Código Penal único, pues es importante tener para conocer el estado de la discusión, pues estos presupuestos de conocimiento. Haremos un breve apunte sobre la codificación penal en México para llegar a pues, establecer nuestra propuesta, que es la importancia que tiene la teoría del delito en el Código Penal único. Por la metodología de este evento, vamos al final a hacer un espacio para preguntas y respuestas y con mucho gusto me gustaría darles solución a esas dudas. Bien, respecto de la filosofía, derecho penal y su importancia en la sociedad, la importancia que reviste la filosofía es precisamente porque todo lo que el mundo circundante, la naturaleza, la realidad en la que nos manifestamos como entes, obedece a una concepción ideológica, filosófica, y con base en esa ideología, en esa filosofía, es que se construye la realidad. Un ejemplo que tiene que ver con nuestra disciplina, la justicia. Todos aquí son
abogados, tienen que ver con instituciones de seguridad, es decir, están relacionados en el sistema de justicia penal. Podrán fácilmente definir a la justicia. ¿Qué es la justicia, compañeras y compañeros? Pues dar a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, eso decía Ulpiano, ¿cierto? Bueno, esa concepción filosófica de justicia, pues está muy bien para la Edad Media, no para la época en la cual estamos viviendo. Porque ¿cómo podemos saber qué es de cada quien? Solo Dios, ¿cierto? Sin embargo, la concepción que se tenía de la realidad en un momento histórico determinado, pues dio esa idea de justicia, la cual se fue transformando conforme fue transformándose la forma, valga la expresión, de pensar del ser humano. Bien, por eso nos referimos a, dentro de los apuntes que hacíamos, a las reglas del juego y la justicia. Precisamente hablar de reglas del juego, o a lo que yo me refiero con reglas del juego, es que como seres humanos nuestra aspiración es trascender. Una perspectiva ideológica, filosófica, ese trascender significa aspirar a un mejor estado, y ese estado desde luego pues nos dará ideológica, filosóficamente hablando, pues la felicidad. No es una cuestión menor. Sin embargo, el Estado no puede darnos ese estado, valga la redundancia, sino que es el Estado que debe de garantizar las condiciones mínimas para poder acceder a esa justicia. Esa justicia que el día de hoy entendemos no desde esa concepción de Ulpiano, sino desde una concepción ideológica, filosófica, liberal de Rawls, que en su libro Teoría de la Justicia nos habla de la justicia como equidad. Una equidad que se construye a partir de consensos democráticos, de una participación igualitaria de la sociedad en la toma de decisiones. Es uno de los principios democráticos. Y a partir de esos principios democráticos se establece en esta nueva realidad que ahora vivimos, como piedra de toque, los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, a partir del reconocimiento, ¿sí?, de esa naturaleza que tenemos por el hecho de ser humanos, es que se construye nuestra realidad. Bien. Decíamos entonces que como hombres, como seres humanos, desde el principio hasta nuestros días, queremos saber. Es así que surge la filosofía, porque la filosofía es pensar para descubrir. Sin embargo, como veremos en el transcurso de esta exposición, ninguna respuesta es definitiva, ninguna respuesta es cerrada, ninguna respuesta es acabada. ¿Cuántas son las etapas en las que podemos dividir el pensamiento de la humanidad? La filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Esto, amigos, no es, insisto, una cuestión menor, porque la concepción equivocada de la realidad nos hace actuar, ¿sí?, de esa forma distorsionada. Por eso hablaba de las reglas del juego. Me explico. Para que nosotros podamos lograr la trascendencia de la cual hablábamos y ese acceso a nuestro ideal de justicia personal, subjetivo, ¿sí?, pues necesitamos unas condiciones mínimas de seguridad. Esas tiene el Estado la obligación de proporcionarlas. Pero si no entendemos, ¿sí?, de qué se trata y cómo funciona ese sistema, pues erramos, y ese conflicto ideológico, filosófico, en donde se confunden las ideas, pues nos hace actuar como personas, nos frustra, ¿sí?, y no podemos cumplir con el propósito y fin y con el ideal que en lo individual tenemos y que desde luego en lo colectivo social se alinea
y logramos, o pretendemos lograr, ¿sí? Es decir, como individuos tenemos objetivos, tenemos aspiraciones, tenemos intereses, los cuales generan, viviendo en comunidad, intereses, objetivos y aspiraciones sociales que trascienden, desde luego, como objetivos, intereses y aspiraciones nacionales. Pero si tenemos una falsa apreciación de la realidad, porque nuestros conceptos ónticos, ¿sí?, el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad no es, pues entonces, pues vivimos frustrados. Pero esa frustración no solamente es de lo individual, sino que también como sociedad, como colectividad, existe una frustración. Y hay un enojo, y hay diferentes manifestaciones y expresiones sociales que desde luego hacen o manifiestan ya conductas en lo que a nosotros o en nuestra disciplina importa, que son los delitos, ¿sí? Somos gobernados, decía Aristóteles, cuando tenemos esa falsa presión de la realidad, por nuestras pasiones. Y en ese actuar se manifiesta contrario al orden social y da lo que conocemos como delitos, que vamos a ir platicando poco a poco. En la filosofía antigua, siglo VI-VII a.C., los primeros pensadores, Parménides, Anaxágoras, Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, llamados pensadores matinales o presocráticos, buscaron respuestas al ser en el cosmos. Su pensamiento, por tanto, fue cosmológico, con características ontológicas, es decir, su objeto de pensamiento fue el cosmos, el cual para ellos contiene las leyes que se pueden interpretar por medio de la razón. Es aquí en donde se pasa del mito al logos. Luego, dentro de esta filosofía antigua está la filosofía clásica griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, y es con ellos en donde se crea el primer o la primera sistematización del conocimiento. En respuesta a esas dudas surgen las ciencias como la estética, la política, la teología. Como decíamos, se pasa del mito al logos. Después tenemos una etapa en este pensamiento de la humanidad, que es la etapa de la filosofía medieval. Los neoplatónicos y el nacimiento del cristianismo encuentran respuestas a la realidad en Dios, y se le da justificación y se le da explicación a todo, absolutamente todo, en Dios. ¿Sí? Esto, hago un breve apunte, vamos a ir explicando y vamos a ir decantando poco a poco dentro de los puntos que comenté al principio, para que me tengan un poco de paciencia. Vamos a ir poco a poco desvelando la verdad, ¿verdad? En el entendido o desde esta perspectiva filosófica. Bien, en esta filosofía medieval se encuentra el conocimiento y la verdad en Dios. Todo se explica a través de Dios. Este sistema de pensamiento, que fue fundado por San Agustín y Santo Tomás, abreva el contenido de esta filosofía en dos grandes filósofos clásicos que acabamos de mencionar hace un momento, en Aristóteles y en Platón, ¿sí? Esta etapa de la filosofía medieval es muy importante porque, lo veremos más adelante, es aquí donde surge una sistemática, desde luego, de conocimiento de los hechos de la naturaleza, y en lo que a nuestra disciplina importa, pues se construyó, para poder garantizar la seguridad de esa realidad, un sistema penal que conocemos como Inquisición, ¿sí? Bien, en la etapa de la filosofía moderna, la base del pensamiento se encuentra en la razón. Luego entonces podemos decir que las respuestas se encuentran ya no en el cosmos, ya no en la relatividad del propio ser, ya no en Dios. Las respuestas se encuentran en la razón.
Esto debido a que después de filosofar acerca de cuestiones teológicas, como reacción, como protesta en contra de la postura tradicional que había adoptado la filosofía, se busca explicación en la razón. Bien, importantes pensadores de la época, bueno, pues Kant, Hegel, Hobbes, Spinoza. Llegamos de manera muy rápida a explicar ahora lo que en estas etapas del pensamiento de la humanidad es la filosofía contemporánea, ¿sí? En donde la dialéctica del conocimiento y el materialismo propiamente dialéctico de Marx dan pauta a nuevos paradigmas. Surge la antropología filosófica de Max Scheler con su obra El puesto del hombre en el cosmos, y se inicia una corriente de pensamiento en donde el problema del hombre, dice Scheler, es el mismo hombre. Y es en esta búsqueda, ¿sí?, donde el pensamiento de la filosofía contemporánea se caracteriza por una búsqueda del pensamiento del hombre para darle sentido al hombre. Martin Heidegger y Karl Popper son de los pensadores que podemos mencionar de esta filosofía o esta etapa de la filosofía contemporánea. Bien, por lo expuesto podemos dar cuenta, sí, que el derecho penal también va de la mano con el pensamiento y la forma de organización social y política de la propia humanidad. Venganza privada, sí, el impulso natural como defensa o venganza ante un ataque considerado injusto, era la forma de protección de la organización social. La venganza divina, sí, en esta etapa los hombres en nombre de la divinidad castigaban a quien ofendía el orden establecido por Dios. La venganza pública, se castigaba en nombre de la colectividad. La etapa humanista, que viene desde luego con la Revolución Francesa, con el nacimiento de la Ilustración, Spinoza, Montesquieu, Voltaire. Y aquí es importante mencionar que también la justicia, como lo platicamos, derivado de esta sistemática de conocimiento, se va conceptualizando desde una venganza, ¿sí?, pues hacer justicia era vengar la ofensa, un castigo divino, no solamente un castigo divino, sino también una expiación del pecado, desde esa filosofía, desde esa ideología, ¿sí? Y la concepción de la justicia filosóficamente también se va manifestando, como dijimos, en una justicia retributiva, ¿sí?, en una justicia distributiva, hasta llegar a la concepción que actualmente tenemos de una justicia desde una perspectiva de equidad, ¿sí? ¿Cómo podemos dar cuenta de que esa es la justicia o esa es la concepción de justicia que debemos de tomar en cuenta? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 2, respecto del objeto del código, que para el servidor no solamente es objeto del código, sino es el objeto del proceso penal y del sistema de derecho penal, nos habla, entre otras cosas, de reparar el daño a la víctima, de que el imputado no quede, de que el hecho no quede impune, de que se repare el daño, todo en un marco de respeto a los derechos humanos. Y si se hacen bien las cosas, no lo dice así el código, pero establece algo que nos da pauta de la concepción de justicia que estamos hablando, es: podrá accederse a la justicia, ¿sí? Si se observa la metodología que el código establece, se podrá acceder a la justicia. No habla de darle a cada quien lo que le corresponde, sino
de un acceso a la justicia. Es una metodología, ¿sí?, de conocimiento del hecho delictuoso. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la investigación? Artículo 203 del Código Nacional: recabar datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué importa esclarecer los hechos? Pues para cumplir con el objeto del código y con cada una de las etapas, ¿sí?, que establece el propio procedimiento y que están en el código, y que es esa metodología que, cuando veamos un poco más adelante el tema de la ciencia, se manifiesta, desde luego, de manera científica el derecho penal. ¿Sí? Bien, entonces tenemos primera parte respecto de la filosofía, algunos antecedentes muy generales. No es una disertación sobre las ideas filosóficas, sino es simplemente un presupuesto para llegar al estado de la discusión del tema que nos ocupa. Bien, luego entonces, para concretar, el derecho penal ha evolucionado de igual manera que han evolucionado las ideas y la concepción ideológica, filosófica de la realidad. Bien, tenemos aquí algo importante que mencionar respecto de el derecho penal. En esta parte de la parte científica, el derecho penal empieza a sistematizarse con las luchas de escuelas italianas. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Y la parte que nos ocupa de este primer apartado, la importancia del derecho penal. Hablar de derecho penal es hablar de un modo u otro de violencia. Violentos son generalmente los casos en los que se ocupa el derecho penal. Violenta es la forma en que el derecho penal soluciona los casos. El mundo, desde luego, está preñado de violencia, y no es, por tanto, exagerado decir que esta violencia constituye un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo. Desde luego sería mejor, o por lo menos más agradable, que alguna vez la violencia dejara de gobernar las relaciones humanas, pero en ningún caso podemos deformar ideológicamente los hechos y confundirlos con nuestros más o menos buenos o bien intencionados deseos. La violencia está ahí, a la vista de todos y practicada por todos. La violencia es, desde luego, un problema social, pero también un problema semántico, porque solo a partir de un determinado contexto social, político e económico puede ser valorada, explicada, condenada o definida. El derecho penal, tanto en los casos que sanciona como en la forma de sancionarlos, es pues violencia. Bien, el derecho penal, ¿sí?, se refiere al estudio de las normas, de las conductas que las infringen y de las sanciones aplicables a las mismas. Es lo que constituye el derecho penal material, o simplemente el derecho penal. Para una exposición ordenada y sistemática del contenido de este instrumento de control social, se distingue entre una parte general y otra denominada parte especial. En la parte general se estudia, en primer lugar, los fundamentos generales de la materia, la norma jurídico-penal, su estructura, contenido y función, así como los principios que la inspiran, sus fuentes y límites de vigencia temporal, espacial y personal. Tras ello se estudia, en segundo lugar, la teoría general del delito, como infracción normativa específicamente penal, con sus elementos integrantes y forma de aparición comunes a cada una de las particulares infracciones delictivas. Y finalmente termina la parte general con el estudio de las consecuencias jurídicas del delito, es decir, las sanciones aplicables al mismo. En la parte especial se estudian las particulares infracciones delictivas y las sanciones específicas de cada una de ellas. Por otra parte, la forma en la que se constata la comisión de una infracción normativa penal, en el caso concreto, y se imponen las sanciones aplicables a la misma, constituye el proceso penal. A su estudio se dedica el derecho procesal penal. Nuestra disciplina sistemáticamente ha constituido la asociación de dos elementos, delito y pena. El derecho es un conjunto de normas
que crean derechos y deberes correlativos entre sí. La norma penal se compone de dos partes, precepto y sanción. Tiene como destinatarios al gobernado y al gobernante. La norma es toda regulación de conductas humanas en relación con la convivencia. La norma tiene por base la conducta humana, que pretende regular, y su misión es la de posibilitar la convivencia entre las distintas personas que componen la sociedad. Bien, de este apunte podemos dar cuenta de la importancia que tiene el derecho penal. Para la consecución de los intereses, aspiraciones y objetivos nacionales, desde luego que es necesario materializar la acción nacional, lo cual se logra con la creación del derecho constitucional. En este orden de ideas, el sistema de derecho penal, que tiene como génesis el sistema de derecho constitucional, cumple una importantísima función en la orientación de la realidad que da vida al derecho constitucional y al derecho penal mismo. Este último como medio de protección y de estabilización del sistema, que creó la realidad de la cual emana dentro tanto del derecho constitucional como del derecho penal. ¿A qué nos referimos con esto, amigos? Platicábamos al principio de la exposición que lo que creemos, creamos. ¿Sí? Nuestra realidad fue creada a partir de una ideología, de una filosofía, de una concepción de la realidad. Luego entonces, al organizarnos socialmente, nuestros intereses, nuestros objetivos en lo individual se asocian con la organización y se compone un objetivo, un interés, una aspiración colectiva, nacional. Y se establecen principios. ¿Sí? Esos principios constituyen, ¿sí?, al Estado nacional. Y a partir de esos principios, ¿sí?, se articula, se crea el andamiaje jurídico en todas y cada una de los componentes de ese sistema. ¿Sí? Por eso también es importante platicar un poco de teoría de los sistemas. ¿Sí? Porque la teoría de los sistemas es una metodología de conocimiento de la realidad. Surge de la mano de un alemán, Bertalan Lanfi, biólogo, que estudió los sistemas biológicos, celulares, y a partir de sus postulados se importan a la sociología, ¿sí? Y es a partir de esos contenidos que se crea, ¿sí?, esta concepción sistémica social y que después trasciende a nuestra disciplina, al derecho y desde luego al derecho penal. Entonces por eso hablamos de sistema, porque es comunicación de diversos componentes con un propósito y con un fin. Como seres humanos tenemos una teleología, tenemos un fin, ya platicábamos hace un rato. ¿Cuál es el fin? Pues la felicidad. Suena muy romántico, pero esa felicidad es trascendencia, y desde una perspectiva filosófica, el trascender significa ser mejor, tener un mejor estado, ¿sí?, un bien en lo particular, y desde luego en lo colectivo, en lo social. Por eso nos organizamos y constituimos este estado en el cual vivimos, México. Cada uno de los estados tiene sus propias costumbres, tiene sus propias tradiciones, tiene sus propios antecedentes, su propia ideología, su propia filosofía. Desde luego, de vida social, y esa vida social constituye sus principios y sus normas. Por eso hablamos de que la importancia del derecho penal es precisamente el aseguramiento de ese sistema constitucional de principios, ¿sí?, y desde luego de valores. Y a partir de esos principios y de esos valores vamos haciendo una categoría, ¿sí?, de las cosas de que tenemos en la realidad.
¿Y cómo vamos a proteger esos bienes? ¿Y cómo vamos a proteger esas cosas que consideramos importantes, esos valores? Pues con el derecho penal. Por eso, la importancia del derecho penal. ¿Sí? Entonces, abarcamos de manera muy general esta primera apartado que mencioné, que era explicar un poco sobre la concepción filosófica del conocimiento en nuestra realidad, qué es el derecho penal y la importancia que tiene en la sociedad. Hablamos un poco también de las reglas del juego, de manera muy general sobre la justicia, por qué surge, de manera muy general les acabo de explicar el derecho penal, y algo sobre teoría de los sistemas. Pasamos ahora a al segundo punto, que es respecto de la ciencia y derecho penal. Es un filósofo que le recomiendo su obra, así se llama ¿Qué es la naturaleza? Es un buen amigo, fue mi maestro precisamente de teoría del conocimiento en el doctorado. Él refiere en su libro ¿Qué es la naturaleza? Que el conocimiento es una empresa dinámica, con una búsqueda incesante y sin término de las causas que explican el devenir natural. En tal virtud, el conocimiento se va transformando conforme vamos aprendiendo. El hombre, en ese afán de tratar de explicar su ser por medio de la razón, crea la ciencia. Particularmente en nuestra disciplina, les recomiendo un libro del doctor René González de la Vega, que se llama Epistemología Jurídico-Penal, los precedentes en el conocimiento del derecho penal y lo que debe validarse. En el tomo 1 da cuenta de lo que estamos platicando. El hombre conoce, el hombre descubre y produce, el hombre razona, el hombre explica o trata de explicar, y voy más allá, crea. ¿Sí? Y nosotros creamos esta realidad. Pero, insisto, necesita ser protegida, necesita ser asegurada. Y es precisamente que el derecho penal cumple esa función. Hicimos esta explicación filosófica porque la ciencia del derecho penal, el conocimiento del hecho delictuoso, tiene también una metodología, y esa metodología es científica. El derecho penal es ciencia. Lo que busca son resolver problemas sociales. La norma está encaminada, ¿sí?, hacia salvaguardar, ya decíamos, bienes que consideramos importantes, el bien jurídico, la sociedad, ¿sí?, cuáles son esos intereses, esos valores, esos principios. Estamos hablando de política criminal, ¿sí? Y a partir de ese derecho penal es que podemos todos estar tranquilos y que podemos estar seguros, ¿sí?, ocupándonos de trascender, de lograr nuestros ideales, lo que queremos y lo que tenemos como objetivos, en individual y en lo colectivo. ¿Sí? Respecto a la ciencia, podemos decir que el trayecto del conocimiento, del método de las ciencias, tanto formales como fácticas, ha sido prolongado y sinuoso. Ello debido al desarrollo propio de la mente humana, al imperativo de contar con antecedentes, de acumular datos, hechos y experiencias sirvientes para formular interrogantes, plantearse hipótesis, contrastarse estas con la realidad para finalmente arribar a verdades, a la abstracción que autoriza a formular leyes que establezcan las relaciones permitientes, a su vez para hacer predicciones más o menos exactas, a las que a su vez se da pie a interponerse otros interrogantes, otras hipótesis, otras comprobaciones con la realidad, y así hasta el infinito. Y es lo que se conoce como el método científico.
el hombre comienza a conocer lo que le rodea, en el mundo que le rodea, las cosas, los objetos que lo motivan y causan curiosidad, que por tanto siente necesidad de conocer, que son accesibles a su inteligencia a través de la prueba. El sujeto conocente y los objetos conocidos interaccionan recíprocamente. Aquel obra con su conocimiento y con las pruebas sobre las cosas, las observa, las experimenta, comprueba, las identifica, las registra y así, hombre, objeto, prueba e imagen, se relacionan dialécticamente e ilimitadamente en el conocimiento. Y este conocimiento, sí, es ciencia. Se establecen hipótesis que mientras no surja una nueva hipótesis, ¿sí?, con la cual colisione, ¿sí?, se haga una síntesis en el método dialéctico hegeliano, o lo que Popper llama como ciencia falsacionismo, pues este postulado seguirá siendo verdad. ¿Sí? Vamos a ver un poco más adelante sobre la evolución de la ciencia del derecho penal. No siempre fue así. ¿Sí? Ya platicamos de cómo el derecho penal era concebido en un momento histórico ideológico, filosófico de la humanidad, ¿sí?, como un medio para expiación de los pecados. Entonces encontramos como una primera codificación, un breve apunte al margen, este libro de, me parece que se llamaba el martillo de las brujas, que fue uno de los primeros antecedentes de la Inquisición, de código penal, donde había empalamientos, había crucifixiones, había quemar vivas a las personas, en donde cosas aberrantes, ¿no?, todas legitimadas en ese momento histórico por una ideología y por una filosofía, que era ¿cuál? Mantener el orden en nombre de Dios. ¿Sí? Pero hoy en día, con mucho respeto, yo soy católico, sin embargo, pues no podemos en este mundo real, material, sensible, fáctico, tener esa filosofía o esa ideología. La ciencia es la que nos ayuda hoy en día a resolver los problemas y también los problemas sociales. En este caso, la ciencia del derecho penal. Hay una metodología, por eso es ciencia, hay una metodología, hay una observación, es el método científico, experimentación, ya platicamos, se generan hipótesis y se establece una teoría. Aquí voy a hacer otro comentario al margen. El Código Nacional de Procedimientos Penales es ciencia. Vamos, esta es una hipótesis que yo les pondero, y van dando esta idea que venimos decantando. ¿Por qué es ciencia? Bueno, pues es una metodología para resolver problemas sociales, ¿sí? El fenómeno delincuencial, las manifestaciones delincuenciales son problemas que inician antisociales y que van escalando hasta la vulneración de bienes que consideramos trascendentales, importantes, como la vida, como la libertad, y que son protegidos por el derecho penal. Pero está la parte sustantiva, que es lo que vamos a platicar respecto de la teoría del delito. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales es la forma de poder aplicar esa ciencia del derecho penal. ¿Cuál es, decíamos, el objeto del procedimiento? Del código, que es el objeto del código, el acceso a la justicia. ¿Sí? Todo en un marco de respeto a los derechos humanos, que el imputado no quede impune, que se esclarezca el hecho, que se repare el daño a la víctima. Ese es el objeto.
para poder acceder a la justicia. ¿Sí? Para eso existe una metodología. Artículo 211 nos establece las etapas del procedimiento. Una etapa de investigación con 2 fases, inicial, complementaria, una etapa intermedia, una etapa de juicio, y todo el procedimiento va con esta metodología científica. Se van generando hipótesis, desde que el representante social, la gente del Ministerio Público, fiscal, recibe la noticia criminal, se genera una hipótesis. ¿Cómo le llamamos a esa hipótesis? Pues una teoría del caso. ¿Sí? Y sobre eso se generan líneas de investigación desde esta perspectiva que yo les pondero, de investigación científica, actos de investigación. ¿Para qué? Para demostrar esa hipótesis o varias hipótesis del hecho delictuoso, del participante o participantes en el mismo, ¿sí?, para el cumplimiento de su objeto, del proceso penal. Y así, cada etapa va decantando y purificando la idea hasta llegar a establecer de manera plena la responsabilidad ya no del imputado sino ahora acusado en un juicio, lo que legitima racionalmente al Estado a imponer, ¿sí?, una sanción. Ya no es ese Estado omnímodo, lo que es un Estado que busca la justicia bajo este principio que comentamos de equidad. ¿Sí? Bien, es así como llegamos a esta conclusión. Debido a su metodología y sistemática, el derecho penal es ciencia. La teoría del delito es una forma de sistematizar el derecho penal. Y aquí entramos, amigas y amigos, a lo más interesante, o a una de las áreas más interesantes de la ciencia del derecho, que es la teoría del delito, la ciencia del derecho penal. Aquí es importante lo que comentábamos al principio de las escuelas. La noche de escuelas, esta es la parte donde empieza la parte científica del derecho penal. ¿Sí? Platicábamos que conforme va evolucionando el pensamiento de la humanidad, también va evolucionando el derecho penal. Y llegamos ya a establecer al derecho penal desde una perspectiva científica. Y viene esta lucha de escuelas. La escuela clásica, donde Enrico Ferri es de sus principales precursores. ¿Cuál es la filosofía imperante en ese momento? Pues el positivismo. Después, la escuela positiva, donde el positivismo constituye una tendencia agrupada bajo principios uniformes, distintamente de lo que ya se había visto respecto a la escuela clásica. Y Lombroso, que todos sabemos quién fue Lombroso, fue quien hizo una disección del hombre delincuente bajo estos postulados científicos de esa época, ¿verdad?, a la luz del positivismo, y establece ciertos parámetros para el hombre delincuente, ¿no? Pero bueno, era el positivismo. Los presupuestos filosóficos y científicos de la escuela positiva pueden resumirse así: la moral y el derecho son hechos naturales y sociales que varían en el tiempo y en el espacio según las causas, pueden reducirse a una uniformidad legal científica. El libre arbitrio es una ilusión. Los hechos psíquicos también están sometidos al principio de causalidad. La criminalidad es otro fenómeno social. Depende y varía según la influencia de las múltiples causas que actúan en la vida de las sociedades humanas. Todo delito particular es siempre producto de un triple orden de causas.
antropológicas, físicas y sociales. El delincuente es siempre psicológicamente defectuoso, temporalmente defectuoso, permanentemente, es decir, que las causas psíquicas por las cuales él delinque consisten en las condiciones irregulares en las que se desarrollan sus hechos psíquicos. Esto pues es algo inaceptable hoy en día, ¿verdad? Tenemos escuelas intermedias como la Tercera Escuela, en donde ya no están tan orientadas hacia el positivismo criminológico, sino hacia una concepción sociológica del delito, es decir, sobre presupuestos de política criminal. La escuela sociológica alemana, también importante mencionar, Franz von List, pronunciado en una conferencia en 1881, enuncia los postulados de esa nueva ideología. Posteriormente desarrolla su pensamiento en varios trabajos, y muy particularmente en su tratado de derecho penal. List sostuvo que el delito es un resultado de causas de diversa índole, unas de carácter individual, otras de carácter externo, físicas y sociales, primordialmente económicas. La pena se justifica porque mantiene el orden jurídico y como consecuencia de ello la seguridad social. La pena es de carácter preventivo y no solo retributivo. La característica esencial de esta doctrina está dada por el rechazo de la concepción antropológica y universal del delito, a la par que se realza la importancia de los factores sociales, de donde deriva su designación. Tenemos después la Escuela de Política Criminal y entramos propiamente a la dogmática penal, la teoría del delito. Es importante nuevamente recapitular algo de lo que hemos estado comentando, amigos y amigas, respecto de la filosofía. ¿Sí? Conforme se fueron desarrollando las ideologías, así se fue manifestando también la concepción del derecho penal. Y esas ideologías, esas filosofías, ¿qué tenían por objeto? Pues conocer, saber. Se desarrolla la teoría del conocimiento, y este conocimiento, ¿sí?, es lo que le da contenido a la realidad, y a partir de esa realidad, de ese objeto, se generan los objetos de estudio en esa realidad. Entre ellos, desde luego, el derecho, porque estudia, o el objeto de estudio pues es lo social, y en lo que se refiere al derecho penal, ¿sí?, pues desde luego el hecho delictuoso y la ley penal. La dogmática jurídico-penal, ¿sí?, es la metodología de la ciencia del derecho penal. El conocimiento de la realidad jurídica no puede limitarse a la construcción de un universo conceptual en el que cada disposición legal ocupe un lugar preciso de contornos bien definidos. La norma jurídico-penal está dirigida a dar respuesta a situaciones reales de conflicto. La dogmática jurídico-penal constituye la ciencia penal por excelencia. ¿Sí? Estos dogmas son verdades, son hechos ciertos, probados científicamente. El dogma es un hecho que se tiene por cierto. Existen diferentes tipos de dogmática jurídica penal, pero principalmente podemos decir que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales, y tiene una doble faceta, como método de investigación y como sistema penal. El objeto de estudio de la dogmática jurídico-penal es el análisis y la interpretación del derecho penal vigente. La función más importante de la dogmática penal es determinar lo que rige conforme al ordenamiento penal positivo. Es averiguar y determinar el contenido del derecho penal. Permite conocer y aplicar lo dispuesto en el derecho penal vigente de modo rigorista y sistemático, favoreciendo la seguridad jurídica en este campo, función a la que algunos añaden sistematizar, estabilizar y operativizar los fines y objetivos del derecho penal, a la de reducir la complejidad de los problemas. La función de la dogmática penal es racionalizar la administración del derecho, seguridad jurídica con dogmas concretos
constituye analítica e individualmente un sistema racional armónico y coherente de derecho, suministra consistencia al estudio del derecho, proporciona herramientas para evitar contradicciones en la aplicación del derecho, facilita la solución de casos concretos, asegura el principio de libertad, igualdad, seguridad jurídica y aplicación correcta del derecho. La ciencia, de manera general, nos ayuda a resolver los problemas que surgen en la vida cotidiana y nos ayuda a entender nuestra realidad. De igual manera, la teoría del delito, la ciencia del derecho penal, nos ayuda a resolver los problemas sociales como manifestaciones delincuenciales y a entender, ¿sí?, lo social, porque es la norma penal dirigida hacia la conducta humana, hacia el ser humano, ¿sí?, con un propósito y fin, ya lo decíamos, estabilizar y dar seguridad a la realidad que hemos construido. Y conforme vamos pensando, que nuevamente lo reitero, es que se va creando esta realidad. Como ejemplo, amigas y amigos, en algún momento fue criminalizado la vagancia y la malvivencia en el país, ¿sí? Hoy en día, pues, sería un despropósito, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque la ideología que se tenía en ese momento, la filosofía imperante en el país, la filosofía penal, o de la cual abrevaba sus contenidos el derecho penal, pues era una filosofía positivista, ¿sí?, con un fuerte contenido deontológico kantiano, de deber ser, y el Estado, ¿sí?, creaba la norma con un propósito, ¿sí?, orientador, ¿sí?, filosófico, ideológico, de acuerdo a una idea de México, de país. Entonces no se podía permitir en esa época que hubiera vagancia y malvivencia. Pero pues eso hoy en día no es posible, no lo concebimos. A partir de la dogmática penal, de esta concepción metodológica de la ciencia del derecho penal, se desarrollan sistemas como lo son el causalismo clásico, el causalismo neoclásico y el finalismo, y a partir de dogmáticas abiertas, lo que conocemos como el funcionalismo moderado, el funcionalismo radical y el funcionalismo de la prevención. La teoría general del delito es la parte general del derecho penal que se encarga del estudio del delito. Este estudio del delito se refiere a un estudio de sus elementos de manera general, es decir, el delito dentro de la parte general del derecho penal, estudiando elementos comunes a todos los delitos. Cabe hacer notar que el estudio de las características propias de cada figura delictiva corresponde a la parte especial del derecho penal. Eso lo platicamos hace un momento, y la definición de Muñoz Conde en su libro Teoría General del Delito refiere que la teoría del delito se ocupa de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito, sea este, en el caso concreto, una estafa, un homicidio o una malversación de caudales públicos. La teoría del delito es la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es un delito y cuáles son las características o elementos que le integran. Si vamos a la metodología científica general, ¿sí?, pues como las ciencias naturales explicativas, pues también nuestra ciencia de derecho penal explica el fenómeno delictivo, las causas, ¿sí?, y da solución al mismo. Entramos a
a la filosofía del derecho penal propiamente, ya en la sistemática de cada una de ellos, y estamos hablando, por ejemplo, del sistema clásico, que tuvo una vigencia de 1881 a 1907. ¿Cuál era la filosofía que imperaba? El positivismo científico, positivismo desde luego jurídico, naturalista, y esto es precisamente lo que le da contenido a sus concepciones normativas de qué es un delito, ¿sí? Entonces, la conducta o en la acción se colmaban los elementos del delito, ¿sí? Pero, ¿por qué? Por este aspecto positivista, por esta filosofía positivista. Sin embargo, se daban problemas conceptuales. ¿Dónde termina la causalidad? ¿Dónde inicia la causalidad? Ausencia de causalidad en la omisión, imposibilidad para determinar la causa en la tentativa, ausencia del nexo psicológico en la culpa inconsciente, y no se puede explicar la imputabilidad ni la imprudencia. Tenemos el sistema neoclásico. ¿Cuál fue la filosofía imperante en esta sistemática? Bueno, pues el sistema de los neokantianos, desde luego reviviendo la filosofía kantiana, en donde explicaba que la naturaleza es inteligible, por eso carece de sentido y valor. Se hace una distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Aquí estriba la diferencia, ¿sí? El ser es la naturaleza y sus fenómenos, entre ellos la causalidad. El deber ser es valorativo, pero no se deduce de la observación del ser, sino que es independiente. Esto trajo como consecuencia también una sistemática de qué es o cómo se entendía el delito, ¿sí? Y a partir de esos valores, de esa axiología, de esa concepción que se tenía por producto de esta filosofía, pues que se concebía al delito. Sin embargo, entramos, como todos, pues, problemáticas también que se generaron, y llegamos al finalismo, ¿sí? ¿Cuál fue la filosofía que le da vida al finalismo? Bueno, pues Scheler, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, en donde hay una fenomenología. Ya no están las categorías, ya no hay una ontología desde una perspectiva del deber ser como se venía dando en el sistema causalista y en el sistema neoclásico. Aquí, ¿sí?, la acción final es un concepto prejurídico, ¿sí?, una estructura lógica objetiva que se basa filosóficamente en teorías ontológicas fenomenológicas que intentaban poner de relieve determinadas leyes estructurales del ser humano y convertirlas en fundamento de las ciencias que ocupan al hombre. Es decir, el hombre, por eso comentábamos hace un momento cuando hablábamos de la filosofía, el problema para el hombre ahora es el hombre. ¿Y cuáles son sus fines? Y a partir de esa finalidad, pues es que se estructura esta sistemática, esta metodología del estudio de lo que debe entenderse por un delito. El funcionalismo, que bueno, por eso mencionamos hace un momento respecto de la teoría de los sistemas. El funcionalismo nació en diversas ramas del conocimiento como una corriente filosófica bajo la influencia del darwinismo sobre las ciencias sociales biológicas, la teoría de los sistemas, y se consolidó sociológicamente hablando con Merton y Parsons. Y es a partir de estas concepciones sistémicas, ¿sí?, filosóficas, en donde se crea o donde se concibe la sistemática de derecho penal que tiene el sistema funcionalista. Roxin, Jacobs y Hasselmer son sus principales exponentes, y algunas consideraciones sobre la filosofía del pensamiento penal mexicano, algunos de los importantes precursores de un pensamiento penal en México. Y vamos
casi ya hacia la parte final de nuestra participación, que es sobre un breve apunte sobre la codificación penal en México. De las primeras codificaciones en el país. Bueno, luego de la independencia, sí, pues estuvo vigente en el país pues, las 7 partidas. El siglo XIX fue muy convulso. En 1869, en Veracruz, se promulga el primer Código Penal. Posteriormente, la Ley de Jurados en 1869, el Código Penal de 1871, conocido como el Código Martínez de Castro, 1880 y 1894, códigos de procedimientos penales. Luego de la Ley de Jurados que fue abrogada, se expidió el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorio de Baja California el 26 de octubre de 1880. La Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito Federal de 1903, el Código Federal de Procedimientos Penales de 1908, luego del orden o del nuevo orden constitucional de 1917, el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. Y es hasta la fecha que se han dado diversas reformas a nuestro ordenamiento penal, reformas de 1994, muy importantes, donde se cambia de cuerpo del delito, se deja atrás el concepto de cuerpo del delito para hablar de los elementos del tipo penal, obviamente influenciado por una sistemática o por una metodología finalista, ¿verdad? Hasta llegar a la codificación procedimental que dimos cuenta hace un momento con el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2008. Bien, con esto que acabamos de comentar como presupuestos para la discusión del tema central de nuestra participación es ciencia y derecho penal, la importancia de la teoría del delito en el Código Penal único. Bueno, pues está en proceso en un proceso legislativo. Ya existen varias iniciativas en el Congreso, en la Cámara de Diputados principalmente, sobre la creación de un Código Penal único. Se tiene la idea de que a partir de una unificación del Código Penal se puede tener se puede reducir, se puede obtener mayor seguridad y se puede reducir los índices de delincuencia que tenemos. Sin embargo, como comentamos hace un momento, el derecho penal no es aséptico a las ideologías y a la filosofía. Entonces, no debemos de dejar de lado la importancia que tiene la ciencia del derecho penal, la teoría del delito, en la construcción de este nuevo ordenamiento único en materia penal. ¿Sí? Deberá hacerse un ejercicio muy completo con filósofos, sociólogos, criminólogos y demás expertos en diversas ciencias para, primero, identificar qué manifestaciones delincuenciales se están dando, o sea, cuál es la génesis, cuál es lo que está generando ese problema y que se manifiesta en una conducta delictiva propiamente, para establecer los tipos penales, ¿sí? En la parte especial. Pero como mencionamos hace un momento, de acuerdo a la ideología y a la filosofía de cada grupo y de cada estado, bueno, resultaría muy complicado tener un código único nacional, porque al menos en la Ciudad de México los emovientes no son tan importantes como podría ser en Chihuahua, ¿verdad? Entonces,
La propuesta, que no es algo de su servidor, el maestro y buen amigo Rubén Quintino, inclusive tiene por ahí una obra en donde refiere la necesidad de una ley general penal en donde se establezcan los principios científicos de la teoría del delito a nivel nacional, es decir, cómo se debe aplicar el derecho penal en toda la República. Esa parte científica de que hemos estado comentando del derecho penal, la cual comparto. No así crear un código penal único, también con una parte especial, por la diferencia ideológica, filosófica y tradiciones que se tienen en cada estado, que no se podría criminalizar de la misma manera en toda la República Mexicana. Hay diferentes manifestaciones sociales y diferentes manifestaciones como consecuencia delincuenciales. Entonces, para ir acotando nuestro tema, decíamos, lo que creemos, creamos, y a partir de esa filosofía se constituye el Estado Nacional. En lo que al derecho penal se refiere, la importancia radica en que es precisamente el medio por el cual se garantiza la seguridad, la estabilidad y la protección de los bienes que consideramos importantes en la sociedad. El derecho penal es ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una metodología y tiene unos dogmas ciertos que permiten establecer qué es un delito y cómo se puede resolver un hecho delictuoso. Hemos tenido en el devenir histórico del país diversos códigos, como lo mencionamos en un momento, y estamos en este momento en la discusión de la creación de un nuevo código penal, de un código penal único. Y la propuesta, por eso esta participación, a la cual agradezco su asistencia, es la importancia que tiene la ciencia del derecho penal en la creación de este código penal único. Se debe de hacer con estos ejercicios de parlamento abierto que se tienen ahora en esta nueva legislatura, y que se dé la participación de expertos, de filósofos, de sociólogos, de historiadores, de criminólogos, para que podamos identificar primero quiénes somos, qué queremos y hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde queremos dirigirnos. Y a partir de esa concepción o de esos conceptos, construir nuestro código penal. Porque precisamente identificando la problemática le podemos dar solución. No es una cuestión de hacer un código por hacer un código y que se tomen la fotografía y se resolvió el problema, ¿no? El derecho penal es importante, muy importante, porque es lo que garantiza y lo que nos da la seguridad como sociedad, y es en donde se contienen los valores, los principios de nuestra república, decimos, porque es la garantía de la estabilidad del orden constitucional, ¿sí?, del Estado de Derecho. Pero, insisto, no es ajeno esta construcción normativa a las ideologías y a las filosofías políticas. Por eso es importante que se tome en cuenta la ciencia del derecho penal, más allá de discursos políticos y de cuestiones que no van a ayudar y podrían hacer más complicada nuestra existencia. Muchas gracias por su atención. Ok, estamos
vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, aquella persona que quiera hacer una pregunta levanta su mano y yo le llevo el micrófono. Felicidades por su brillante exposición, licenciado. Muchas gracias. Quisiera hacer otra pregunta. ¿En este Código Penal Único se incluirían los delitos fiscales y financieros? Es mi pregunta. Bueno, mire, recordemos que existen leyes especiales y en la parte general del propio código se establece esa categoría, qué dentro del derecho penal, qué lugar ocupan. Propiamente, por el bien jurídico tutelado, los delitos fiscales se encuentran en el Código Fiscal de la Federación. Y no me parece que deban de ser incluidos, aunque, bueno, pues bien valdría la pena revisar con más cuidado. Me parece muy interesante su pregunta, porque hay que recordar que en algún momento histórico del derecho penal, en lo que los delitos fiscales y financieros se refiere, las operaciones con recursos de procedencia ilícita estuvieron tipificadas en el Código Fiscal de la Federación, y fue hasta, me parece que 1996 o 97 donde se pasaron al Código Penal Federal. Pero en mí, contestando su pregunta concretamente, no creo que deberían de ser incluidos, por lo que comentaba. Más que un código penal en la parte especial, debería de ser una ley general respecto a los principios científicos del derecho penal para la aplicación del derecho penal, ¿no? Gracias. Sí, permita. Gracias. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En relación a la dogmática penal, desde su punto de vista, ¿qué corriente considera usted que debe ser la pertinente, de la cual se tiene que incluir dentro del Código Penal? ¿Existe causalismo, fenómeno? O sea, ¿qué corriente considera que sea la adecuada para incluirse dentro del Código Penal único? Muy interesante su pregunta. Nuestro derecho penal ha estado influenciado en los últimos tiempos por el finalismo. Sin embargo, me parece que la nueva realidad que tenemos como sociedad sería la más congruente por las expectativas sociales que tenemos, pues el funcionalismo. A partir de principios de política criminal y con los fines que se busca, es que considero sería el funcionalismo. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. No sé si conoce un poco la Constitución o el Código Penal de Japón, que es un imperio, ¿no? No. Digo, las leyes son muy sencillas y tal vez un 10% de lo que es nuestra Constitución. Entonces ellos registran, por decir, 6 muertes al año con arma de fuego, que nosotros no, y por decir tienen su tren bala y con una décima parte de nuestro territorio tienen tren bala, después de ser un país destruido, ¿no? Ahora aquí nos va a castigar el Estado, pero vamos a ver cuál es la calidad de vida que nos está dando, porque la gente nacemos inocentes, no nacemos con mentalidad delictiva, ¿no? Si nos ponemos a analizar cuántas fosas clandestinas a partir de la guerra con el narco, fosas clandestinas, 150,000 muertos, 250,000 autos que se roban, 3,000 trailers que asaltan, o trenes, los 15,000 tomas de huachicoleo, asaltos en el transporte, feminicidios,
¿cuánta gente sin desempleo, sin pensión, sin contrato, los policías federales? Si hacemos un recuento de toda la violencia que se está viviendo aquí, creo que habría que pensar en, te voy a castigar, pero pues hay que ver qué calidad de vida tiene cada mexicano, y un mexicano pobre con uno rico, y en comparación con otros países, ¿no? Para pensar en ese código penal, ¿no? O sea, te castigo sí, pero bueno, vamos a ver qué calidad de vida nos estás dando, ¿no? Porque no nacimos delincuentes ni con una mentalidad delictiva. Creo. Sí, fíjese que lo comenta es muy interesante. No lo platicamos por cuestiones de tiempo, pero existe, antes que el derecho penal, medios de control social. Y esos medios de control social, pues son la educación, es decir, la escuela, la religión, un control social difuso, ¿sí?, como puede ser la educación de los padres, y formal, propiamente institucional, como lo es el derecho penal. Pero el derecho penal, dentro de estos principios sobre los que gravita, por mencionar uno, que es última ratio, por lo que comentábamos de la violencia que implica la aparición del derecho penal. En ese orden de ideas, bueno, pues nuestra ideología, nuestra filosofía como país se está transformando. Muchos de los principios que teníamos, pues ya no son, ¿verdad? Digo, por mencionar teníamos mucho, como sociedad, que los domingos casi era un día sagrado, ¿no?, familiar. Y yo recuerdo cuando era niño y joven, pues no podía salir los domingos porque era un domingo que era familiar. A los adultos se les hablaba de usted, había un temor reverencial, incluso hacia los padres. Todo eso formaba parte de un control social difuso que hacía de prevención general. El niño, el joven, se inhibía, ¿sí?, solo por esos controles. Insisto, la educación, la escuela. Por eso abro un paréntesis, no es casual la constitución moral que ahora se está proponiendo. Probablemente la forma no nos guste, pero sí es una idea muy acertada, pues yo es lo que pienso, ¿sí?, porque va a contribuir a esa formación de valores que ahora se están pidiendo. Pero esa es otra discusión. Pero bueno, esto que nos comenta del Código Penal, bueno, ustedes están viendo desde una perspectiva de ideologías, que era lo que platicaba, que deberíamos nosotros poner atención, y como ciudadanos, cuando se dé la discusión, así como participamos de la discusión de la prisión preventiva, así como participamos de la discusión de la reforma al sistema electoral, así como participamos de la discusión de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, así participemos cuando se dé esta discusión del Código Penal, porque debe de considerarse a la ciencia del derecho penal, así como lo explicamos, no desde una perspectiva política, ¿sí?, en donde pues se incluyan intereses y cuestiones políticas que al final va a resultar perjudicial, ¿no? Pero sí, tiene usted muy acertado su comentario. Gracias. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alfonso Juárez.
Mi pregunta va encaminada hacia dentro del nuevo Código Penal Único. Se está considerando el estudio de las neurociencias, la biología, la psicología, para el tratado de delitos en particular. Y si eso también podría repercutir en la impartición de justicia hacia el cambio de los actores que imparten justicia, ¿no? Por ejemplo, jueces, magistrados, en donde deberían de tener un cambio en su forma de impartir justicia, no solo en el derecho penal y en su especialización, sino también conocer diferentes causas de un estado emocional que conlleva ¿cómo se puede decir? Un acto a una persona a cometer un delito, ¿no? Y si dentro de esos proyectos pues, se está trabajando sobre ese tema y sobre el cambio de las personas que imparten justicia. Esa sería mi pregunta. Gracias. Primero le felicito porque las preguntas son, es algo, un tema muy interesante, y contestando concretamente, la discusión que se dio de esa propuesta de Código Penal Único no se discutió sobre cuestión de neurociencias. El delito, dogmáticamente, a la luz de la sistemática de la ciencia del derecho penal, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Las neurociencias propiamente están o gravitan respecto del tema de culpabilidad, es decir, la capacidad de ser sujeto del derecho penal, y habla de manera muy general argumento sobre la predictibilidad de las conductas por ciertas alteraciones bioquímicas que pueda tener una persona, ¿no? Predictibilidad del hecho de la conducta típica, ¿sí? Y para eso precisamente tratar de diseñar un sistema de adelantamiento en razón de una prevención especial en ese tema. Concretamente, no. Eso es algo pues, muy novedoso, y todavía científicamente no hay certeza en esos postulados que se mencionan en la neurociencia. Pero eso que comenta usted sí tiene que ver o da cuenta de lo que platicamos de que la ciencia debe de tomarse en cuenta para esta nueva codificación penal, porque estamos en una época en donde la inteligencia artificial, el transhumanismo, en donde se están dando muchísimas cuestiones que no eran propios de una realidad como la que concebimos en algún tiempo, ¿verdad? Los vehículos que se conducen solos, ¿verdad? Uber me parece que en algunas partes del mundo ya tiene el servicio sin conductor. O sea, ¿a quién se le va a imputar un accidente, ¿verdad? O un homicidio por tránsito vehicular culposo, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que pues son muy avanzadas científicamente hablando, y no de manera muy puntual. El código, el INACIPE hizo un estudio, ya un código, una propuesta de código único. Hay algunos legisladores en la Cámara de Diputados que ya tienen alguna propuesta. Nuestro amigo Rubén Quintino tiene ahí una propuesta también sobre una ley general penal, pero bueno, el estado de la cuestión es lo que les comentaba, y nuestra propuesta es que se tome en consideración la ciencia del derecho penal, la teoría del delito, para esta nueva este nuevo código penal único, que en algún momento tendremos que entrar a la discusión, ¿no? Sí. Ok, tenemos tiempo para una última pregunta nada más. Bueno, acá de este lado es donde no han hecho más preguntas. Discúlpenme, sí. Esperemos que todos también de todos lados tengan preguntas. Gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Gracias por su exposición, muy adecuada, pero
Hay algo que creo que se está dejando de lado, sobre todo, como bien lo menciona, ha evolucionado, las cosas han cambiado. Y en México, creo yo, es mi percepción de que estamos dejando de lado la cibernética, o sea, los delitos cibernéticos. La computación ha evolucionado bastante, todo ahora se maneja, la mayoría, inclusive los bancos, derechos de autor violados, hay acoso, bullying, hay demasiados delitos por el ciberespacio. Y entonces yo no veo en México una ley como, por ejemplo, Colombia, Venezuela, ¿de qué países estoy hablando? Y nosotros estamos muy bajos, creo yo, en crear una ley sobre esos delitos. Esa sería mi pregunta. No sé si bueno, mi propuesta y mi pregunta sería si usted sabe qué se está haciendo para propiciar una ley con respecto a esto. Esa sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, propiamente ya está considerado en la legislación penal vigente los delitos, los ciberdelitos. El tema también de derechos de autor y demás. Pero entiendo lo que usted nos comenta es respecto de el avance de la ciencia, de la tecnología, ha hecho que se manifiesten otro tipo de expresiones delincuenciales en el ciberespacio, que no necesariamente están tipificadas. Bueno, pues es parte de lo que también se tiene que discutir en su momento, y coincido con usted, no solamente los ciberdelitos, sino muchas otras manifestaciones que se están dando, porque la delincuencia evoluciona, y conforme va evolucionando el pensamiento, pues va evolucionando también la creatividad del delincuente para vulnerar lo que consideramos importante, el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Basta como un ejemplo de esta evolución. En algún momento histórico del país, veo nuestro amigo, señor comandante de policía, con mucha experiencia, puede decirnos que en algún momento se manifestó, por ejemplo, los piñeros, los boqueteros, los zurreros, los chineros, ¿verdad? Gente que, los carteristas, ¿verdad? En el metro, en el transporte público, veíamos esas películas de Tintán, ¿verdad? Que estaban ahí practicando cómo sacar la carretera. O sea, era otra realidad. Hoy en día la delincuencia se manifiesta con violencia, hay homicidios, ya no solamente es el robo, sino ahora es el homicidio, y se da de una forma más violenta. Entonces, pues el Estado tiene que reaccionar ante esas manifestaciones, y no solamente, insisto, en el tema de los ciberdelitos, sino en una gama de manifestaciones que se dan, que hay muchos espacios de impunidad, que es lo que, insisto, la ciencia va a aportar en la parte general del derecho penal y en la creación de los tipos penales por medio de la criminología y de la política criminal, básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias por su exposición. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece esta exposición y le hace entregar de un reconocimiento. A todos ustedes agradecemos su presencia. Los esperamos nuevamente en nuestros próximos eventos académicos. Pueden checarlos todos a través de nuestra página. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego. Y así cerramos este episodio de Campo Jurídico. Ha sido un placer sumergirnos juntos en la ciencia y el derecho penal. Esperamos haber encendido nuevas inquietudes y proporcionado herramientas para ver la ley, la cultura y la vida desde perspectivas más ricas. Recuerda que el mundo jurídico no es una isla,
está íntimamente conectado con la filosofía, la historia, el arte y cada faceta de nuestra humanidad. Si te gustó este viaje, no olvides suscribirte a Campo Jurídico y compartirlo con quien creas que también disfrutarán de estas conversaciones. Nos encuentras en todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio con más inquietudes, ideas y reflexiones para explorar. Hasta pronto.